Existen las salidas no condicionadas y las salidas no condicionadas están dentro de los estados. Eso significa que voy a tener o va a aparecer las salidas o las salidas, la salida o las salidas dentro del estado. Y esto precisamente va a ser o va a suceder durante todo el estado. Eso significa que si yo tengo ese ciclo de reloj, durante todo ese estado que tenemos, precisamente que sería por ejemplo el C, entonces estaría apareciendo durante todo este periodo la salida R, R, R. Precisamente como lo observamos acá. Entonces, durante todo este ciclo, que precisamente sería el del C, estaríamos apareciendo precisamente la señal R. Ahora, existen las salidas condicionadas. Estas salidas condicionadas es cuando yo tengo precisamente una condicionante para poder saltar de un estado a otro. Si yo tengo esa condicionante, a su vez, podría yo o no podría yo tener una salida condicionada. ¿Qué es una salida condicionada? Esta salida solamente se va a presentar en la transición del estado al estado. Si nos damos cuenta, esta transición, por ejemplo, Z, solamente está en la transición, pero no está ni en C, ni está en D. ¿Cómo la podemos obtener? Antes de presentar el diagrama, ¿cómo la puedo implementar? Pues bueno, la implemento con el estado, con una condición AND, más bien conectada con una condición conectada con una AND de la condición. Esto no te preocupes, lo vamos a abordar más adelante de cómo ir implementando un diagrama de estado ya en un arreglo de un circuito lógico. Si nos damos cuenta, y exagerando los tiempos, eso significa que estoy aquí exagerando los tiempos, esta variable o esta señal Z solo va a aparecer en la transición, es decir, la transición del C, este es el valor de C, es el estado C y este es el estado D. En el movimiento, en la transición que existe de C a D, en ese pequeño salto, es en donde aparece la señal Z. No está ni antes en C ni antes en D. En el momento en el que llega a D, desaparece completamente la señal. En este caso, aquí veríamos la diferencia precisamente de una salida condicionada con una no condicionada. Si te das cuenta, aquí está apareciendo antes y la señal no condicionada aparece durante el estado. Nuevamente, aquí no, para fines prácticos y fines educativos estoy exagerando los tiempos. Ya si queremos ver exactamente los tiempos en el que tardaría la transición, pues tendríamos que ver las características de los componentes que estamos trabajando para ver tiempos de respuesta, tiempos de transición y podamos determinar precisamente el tiempo el cual estaría presente en esa transición, esa señal, ¿no?